Hola, soy Yami. Yo soy Dani. Y yo soy Abby. Y esto es Solteras que Esperan. Aquí hablaremos de la soltería y el amor. Únete a nuestras conversaciones de amigas, porque tú no estás sola. Bienvenidas a un nuevo episodio. Hola, bienvenidas solteras que esperan a este episodio número 11 en nuestra serie. Estamos muy contentas de estar aquí. Hoy con nuestra invitada especial. Hoy no está Dani y Yami con nosotros. Ellas están en Ecuador. Ellas están donde yo también quisiera estar para abrazarlas, para irnos a un cafecito, ya que ahora estamos tan lejos. Pero bueno, ellas están disfrutando ya con varios proyectos también. Dani sigue creciendo en su empresa de diseño gráfico junto a su esposo y Yami está en los preparativos para la apertura de su nueva escuela de diseño de modas para niñas en Manta, Ecuador. Así que si vives por allá, tienes dos grandes profesionales. Si estás en necesidad de diseño gráfico, escríbele a Dani en @cariela en Instagram. O escríbele a Yamila si tienes a tu niña allá en Ecuador o conoces a tu sobrina o no sé, alguna niña dentro de tu familia que quiera participar de esta bella escuela de diseño de modas para que le haga ropita para sus muñecas. No sé, me fascina esa idea. Si yo tuviera una niña y viviera allá, sin duda la pusiera en esta escuelita de moda y diseño de Yami. Pero bueno, estamos aquí hoy con una invitada especial porque hoy hablaremos sobre cómo orar por tu esposo. Y si eres mamá y estás escuchando este episodio, si no eres una soltera que espera, sino que eres la mamá de una soltera que espera y quieres compartir todo este conocimiento, esta información, este contenido de mucha bendición con tus hijas, quédate atenta porque al final de este episodio vamos a hablar sobre cómo una madre debe orar por los esposos de sus hijos. Este es un episodio que no podía faltar en la primera temporada de Solteras que Esperan y estoy contentísima de tener a nuestra invitada de hoy. Vamos a hablar un poquito brevemente de nuestra invitada especial. Ella es hija, porque su mamá sigue viva, es esposa con 43 años de matrimonio, es madre de 3 bellísimos hijos. Fue misionera por 15 años, llevando la palabra de Dios a niños, mujeres, familias en pueblos muy pequeños de la costa ecuatoriana. Ella también hoy en día lidera el grupo de mujeres de oración en el Ministerio Generación Desafiante, donde 2 veces por semana más de 100 mujeres de varios países se reúnen virtualmente a orar por su familia, por sus generaciones, por las necesidades de la comunidad de creyentes y por supuesto crecer en la fe. Ella es una sierva muy amada que ha sido fortaleza y fuente de sabiduría para muchas mujeres a lo largo de toda su vida. Y una de ellas soy yo. Y tengo el honor de decir que la invitada de hoy, Esther Pazmiño de López, es mi mamá. Bienvenida, mamita, a este podcast Solteras que Esperan. Gracias, Abby. De verdad que me emociona mucho lo que estás hablando. Eso es muy, muy hermoso, muy lindo. Qué alegría siento de ser entrevistada por mi hija en un espacio tan importante como es Solteras que Esperan. De verdad que me siento privilegiada y doy gracias a Dios por darme esta oportunidad junto a mi hija, junto a ti, Abby, de poder pues ser un poquito de bendición para tantas jóvenes y también madres, ¿ah? Claro que sí, porque vamos a hablar para las mamás también al final de este episodio y es un honor tenerte aquí, mamita. Tu fe me ha formado mi fe. Es un regalo contar con una verdadera mujer de oración. Yo conozco tu testimonio que me encantaría poder hablar de eso ahora, pero va a quedar para otro espacio porque hace mucho tiempo queremos grabarlo. Cómo el Señor te trajo aquí sin que tú supieras nada de Él. Te dijo, predica mi evangelio en un sueño. Y empezaste a buscar qué era el evangelio. No lo quiero contar, solo estoy diciendo un detalle. Pero el Señor después de tantos años te ha traído aquí. Hoy tienes 65 años y sigues predicando la palabra del Señor. Ahora de otras maneras, ¿no? Ya no puerta por puerta, tal vez como lo hacías en las misiones, casa por casa. Pero ahora en estos espacios que llegan a más países y a más lugares de los que podríamos llegar cuando estábamos antes en el medio tradicional, ¿no? Es increíble cómo el Señor trajo la tecnología para poder seguir compartiendo su palabra. Pero antes de empezar, mamita, cuéntame cómo estás. Estamos aquí en Orlando, Florida. ¿Cómo la has pasado en estos días con tu nietito? Excelente. Doy gracias a Dios porque el Señor me ha bendecido. No solamente he disfrutado a mis hijos, sino que también a este bello nieto que lo amo con todo mi corazón.
Y estás en una etapa muy bonita, mami, porque ya estás disfrutando a tus nietos, ya estás jubilada, como le llamas tú, y puedes dedicarte a disfrutar a la familia. Así es. Yo creo que Dios al hombre le da un tiempo para todo. Y yo creo que ese tiempo de disfrutar a los nietos, Dios me lo ha concedido y por eso yo le doy las gracias al Padre por concederme este privilegio de poder disfrutar a mis nietos sin responsabilidades, porque los padres son los que llevan la responsabilidad de los abuelos, solo tienen que disfrutarlos y es hermoso de verdad esta época, este tiempo, esta edad de poder disfrutar a los nietos. Yo te veo y la verdad digo, wow, qué linda etapa. Es como volver a la soltería, ¿no? No en el sentido de estar soltera, pero en el sentido de tener tanta disponibilidad de tiempo para dedicarte a aquello que deseas y en este momento son tus nietos, son tus hijos. Y también una razón por la cual tú disfrutas esta etapa de tanta paz que el Señor te da, porque tú siempre irradias paz, mamita, irradias alegría, que creo que es lo que el Señor ha puesto en ti. Pero una de los resultados de eso, o una de los frutos, tú estás viendo este fruto porque tú oraste por los esposos de tus hijos. Y hoy en día estás disfrutando de tener buenos yernos y una hermosa nuera. Así es. Yo creo que Dios llegó a tiempo a mi vida. Fue muy importante porque gracias a que llegó a tiempo a mi vida y pude entender, comprender la necesidad de orar por los futuros esposos de mis hijas, y la futura esposa de mi hijo, y ver realizado mis sueños, ver cómo Dios ha respondido a mis oraciones, eso me lleva a compartir este testimonio, a compartirlo con otras madres de familias que tienen hijos, qué sé yo, pequeños, adolescentes o ya adultos que desean casarse. Entonces yo creo que esta es una oportunidad. Mi testimonio con ustedes es una gran oportunidad para hablarle de la importancia de la oración. Ya que tocaste ese tema, vamos a meternos de lleno. Mamita, cuéntame por qué es importante orar por nuestros esposos. La pregunta que me haces, Abigail, es excelente. ¿Por qué? Porque orar por tu futuro esposo tiene raíces en la necesidad de buscar la dirección de Dios y construir una relación sólida que se base en principios bíblicos. Orar por el futuro esposo es reconocer que su relación con él no solo depende de ti, sino también debe ser guiada por la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios, que la relación de un esposo con Dios es clave para su vida matrimonial. Como lo vemos en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Me encanta a mí siempre hablarlo con las escrituras. ¿Por qué? Porque es ahí donde somos guiadas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, lo que implica una vida centrada en la fe. Entonces, si él no tiene, por ejemplo, porque a mí me han hecho muchas preguntas, ¿y si él no tiene la misma fe que yo tengo? Entonces, ¿cuál es el consejo que muchas veces me lo han pedido a mí, jóvenes de aquí de la comunidad? Y mi consejo es este: comienza a orar para que él tenga un encuentro personal con Dios. ¿Por qué? Porque es importante que tu futuro esposo, Abigail, como tú ya lo sabes, al igual que tú, tenga una relación personal con Dios, una fe auténtica y transformadora, en lugar de que su fe se base solo en la religión o tradiciones, que se fundamenten totalmente su relación, su fe, en una relación viva con Dios. Entonces, consejos, por ejemplo, son preguntas que también me hacen: ¿cómo debo orar por mi esposo? ¿Cómo debo pedirle a Dios? Entonces, aquí voy a hacerte una corta oración, muy pequeña. O sea, una demostración de cómo deberíamos orar por nuestro esposo, sí. Una guía. Entonces, te aconsejo que hagas una corta oración. Puedes empezar haciéndolo de esta manera: Señor, te pido que mi futuro esposo tenga un encuentro real y personal contigo, que él experimente tu amor y tu gracia de una manera profunda y transformadora, que su fe no sea algo superficial, sino que se base en un conocimiento genuino de ti y en una relación íntima con tu espíritu a través de tu palabra. Amén. Entonces, el por qué y el cómo van muy de la mano, por lo que tú me estás diciendo, mami. El por qué es importante orar por mi esposo, porque necesito orar por su relación con Dios, para que tenga una relación íntima con el Señor. Y eso al mismo tiempo va de la mano con el cómo orar por mi esposo, porque nos acabas de dar el ejemplo a través de la oración, ¿no? Pedirle a nuestro Padre que nuestro esposo tenga una relación genuina con el Señor. Amén, así es, Abigail. Y para que crezca y se fortalezca en la fe, a pesar de las dificultades que puede él enfrentar, que él
tenga firme y confiado en Dios, como lo dice Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, que él ande arraigado, sobreedificado y confirmado en Jesús. Entonces, es esencial que tu esposo no solo tenga fe, no, sino que también sea un líder espiritual para ti y para la familia que algún día formarán. Como esposa querrás que él sea un hombre de fe y que te guía hacia Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros oremos al Señor. La oración abre el corazón y permite que la relación se construya sobre un fundamento sólido en Dios. Claro, me encanta todo esto que estás contando, mamita, y puedo ver cómo esta manera de ver el orar por mi esposo nos saca de lo que podría ser una mirada un poco egoísta, ¿no? Pedirle al Señor, sí, reconozco que esta es nuestra petición, pero cuando solo nos basamos en eso puede llegar a ser un problema, ¿no? Señor, te pido por mi esposo, tráeme a mi esposo. Y si bien es una petición que podemos hacer del corazón, esta manera de ver la oración hacia mi esposo lo cambia todo, porque ya no estoy orando solamente, Padre, tráeme a mi esposo, sino, Padre, te pido por la relación que mi esposo va a tener contigo. Padre, te pido que lo acerques más a ti. No lo conozco aún, Señor, pero tú lo tienes preparado para mí y protégelo, guíalo, fórmalo para ser ese líder espiritual. Y me encanta eso, porque nos ayuda a recordar que nuestro Padre tiene el control de todas las cosas. Ahora yo voy a orar por él, por el varón que Dios tiene para mí. Amén, esa es la idea. Que tú ores para que el Señor lo guíe a él, que lo prepare, para que el tipo de relación que él está teniendo con el Señor esté centrada en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus leyes, ¿sí? Y eso va a ser una bendición para ambos. Dios escucha las oraciones y responde conforme a su perfecto plan, porque Dios tiene un plan para ti, tiene un plan para tu esposo. Y ese plan se concentra y se perfecciona con esa promesa que el Padre tiene para nuestras vidas. ¿Y cuál es esa promesa? Esa promesa es que los dos serán una sola carne bajo el mandamiento del Señor. Esa es la promesa del Padre. Amén, mamita. Esto es de muchísima bendición y se me ocurren 2 preguntas muy importantes. Vamos con la primera. ¿Desde cuándo debo orar por mi esposo? Buena pregunta, Abby. El principio bíblico de orar sin cesar, que lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, sugiere que no hay un momento equivocado para empezar a orar. Si tienes el deseo de casarte, orar por esa persona antes de conocerla es una forma de confiar en que Dios está obrando. La oración debe ser una práctica constante y esto incluye orar por el futuro, los deseos del corazón y los planes que Dios tiene para nuestras vidas. No es necesario esperar a que esa persona aparezca en tu vida para comenzar a orar por él. Al contrario, empezar a orar desde antes es una manera de confiar en Dios y entregar esa área de tu vida en sus manos, permitiéndole dirigir tus pasos en el proceso. Amén. Y entonces no es demasiado temprano, nunca es demasiado tarde. En el momento en el que conoces esta información, para aquellas que, por ejemplo, llegaron ahora al podcast Solteras que Esperan y ahora decidieron esperar, no es tampoco demasiado tarde, ¿verdad? No es demasiado tarde. Además, al orar por tu esposo, no solo estás pidiendo por él, sino también permitiendo que Dios trabaje en tu propio corazón. Y esto es lindo, ¿no? De ver, por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, verso 23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Esto resalta la importancia de cuidar y preparar tu corazón para un futuro en pareja. Al orar, pides a Dios que te ayude a ser la persona que Él quiere que seas y estar en paz con tu propio corazón. Y a prepararte para vivir una relación basada en los mandamientos y decretos. Ahora, por otro lado también, orar por tu futuro esposo también implica confiar en los tiempos de Dios, porque a veces nos desesperamos y nos angustiamos, ¿no? Bueno, yo también viví ese tiempo de angustia. ¿Cuántos años tenías? Yo estaba todavía chiquita, tenía como 20 años. Cuando recién estabas orando por tu esposo. Cuando ya comencé a orar por mi esposo, sí, porque también como que me dio el miedo de quedarme y que no me fuera a casar. Y es que en los tiempos de antes también te casabas más temprano, ¿no? También porque ya 20 años ya te llevaban a vestir los santos, como decían ahí. Así es. Pero me encantó todo lo que acabas de decir, mamita, y también nos trae al otro polo, ¿no? ¿Qué tal si tienes 8 años
¿Qué tal si estás escuchando este podcast a los 10 años? ¿Es allí muy temprano para orar por tu esposo? No, no es muy temprano. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, y yo creo que tenía como unos 7, 8 años, yo soñaba con ser mamá, soñaba con tener una familia. Y bueno, desde muy pequeña yo creo que yo me inclinaba a mi hogar porque yo amaba tener una familia. Entonces no oraba porque no sabía orar. Otra mi mamita pues tampoco me guiaba a buscar en oración a Dios para que Dios me diera un buen esposo. Pero había eso en mi corazón y yo sé que muchas niñas tienen ese deseo de casarse, tienen ese deseo de tener una familia, un hogar, porque eso es muy importante. Eso es parte del plan divino de Dios sobre la familia. Entonces no es demasiado tarde en ninguna edad y al mismo tiempo no es demasiado temprano, ¿no? Y para aquellas solteras que están esperando, vamos a hablar un poquito más. Me interesaría mucho saber cómo orar por mi esposo. Si bien ya hicimos la oración, ya reconocimos que sí, tenemos que orar pidiendo por su relación con Dios, pero hablemos un poco más de eso. Una guía práctica, mamita, ¿cómo debemos orar por nuestros esposos? Bueno, ya hablamos que el primer punto es orar para que él tenga un encuentro personal con Dios. Ahora, segundo, ora por su carácter y corazón. ¿Por qué? Porque es importante que tu esposo desarrolle un carácter lleno de las virtudes de Jesús, como por ejemplo el amor, la humildad, la paciencia y el perdón. Ora para que sea un hombre íntegro, confiable, respetuoso y lleno de sabiduría. Otro punto también, ora para que el Señor lo proteja y lo libre de la mujer extraña, es decir, de las tentaciones engañosas o relaciones que los desvíen de su voluntad. El mundo está lleno de tentaciones y todos necesitamos la protección de Dios. Entonces, ora por su mente, ora por su salud, por sus emociones y su vida en general, para que Dios lo proteja de cualquier influencia negativa. Otro punto importante también es que ores por su propósito y vocación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito específico para la vida de cada persona. Entonces, el orar por tu futuro esposo para que descubra su vocación y siga el plan de Dios es algo muy lindo. Me encanta porque cuán importante es que tu esposo tenga clara esa vocación, porque él va a ser el líder del hogar, ¿no? No hemos hablado de esto todavía en el podcast acerca de liderazgo y demás. No es que estás subyugada a tu esposo, esto no se trata de violencia ni nada de eso. Así es. Es liderazgo y es sumisión voluntaria a lo que el Señor está poniendo, la visión familiar que el Señor ha puesto en el corazón de tu esposo, y eso requiere mucha madurez. Por eso me encanta ese punto, porque ya cuando llegas a un estado de madurez es cuando ya tienes definido al menos el plan, no diré por toda tu vida, pero por ese momento de tu vida, el plan que Dios tiene para ti, lo que Dios te ha revelado a hacer durante ese momento, durante esa temporada. Y eso revela la madurez en un hombre y es muy importante porque él es el que lidera el hogar. Así es, exactamente tal como tú dices. Bueno, y no solamente tienes que orar por él, sino que también tú te tienes que preparar. Tú tienes que preparar tu corazón, tal como él lo estás pidiendo al Señor que lo prepare, para que de esa manera puedas llegar a ser esa mujer virtuosa que habla Proverbios 31. Amén. Otra cosa que puedo ver acerca de los puntos que estamos tocando y de las ideas sobre cómo orar que le estamos dando a todas las solteras que esperan es que, otra vez, vuelvo a recalcar esto, nos ayuda a salirnos del yo un poco, de ay, estoy sufriendo porque no llega mi esposo, ¿dónde está mi esposo? No veo a nadie virtuoso, no veo a nadie que pueda encajar con lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Al contrario es, Señor, yo sé que tú lo tienes. Partimos desde un punto de confianza en nuestro Padre. Yo sé que tú lo tienes y sé que también tienes planes de bien para mí. Oro por su protección, para que lo libres de la mujer ajena, de la mujer extraña, que como dice Proverbios, ya se me olvidó. Incircuncisa. Pero oro por eso, para que tú lo protejas. Oro, Señor, para que tú le reveles su propósito. Oro para que tú fortalezcas su liderazgo. Oro para que, Señor, él pueda tener un encuentro contigo. Tantas cosas importantísimas que nos ayudan a salir tal vez de ese estado de desesperación, a ir a un estado de completa entrega con el Señor. Y cada vez que oramos los unos por los otros, es cuando podemos salir de nuestro propio interés, de nuestro propio ojo que solo ve lo que está dentro de nosotros, nuestros problemas, y no se permite abrir hacia lo que está pasando alrededor. Nos ayuda a agarrar la perspectiva del yo y sacarla
del camino y poner una perspectiva que sale y puede ver la pintura completa. Y eso me encanta. Por eso la oración es tan importante. Y otra vez, nuestro Mesías nos manda a orar los unos por los otros. Y creo que ese es el secreto para llevar una vida humilde, ¿no? Siempre estar pensando en los demás y no sentirse el hoyo de todo el asunto. Así es, Abigail. Exactamente. Tienes que tú preparar tu corazón para buscar la presencia del Señor, enfocándote en lo que le estás pidiendo al Señor para tu futuro esposo, como quiero que sea, Señor. Pero cuando pides algo al Señor de cómo quieres que sea tu esposo, porque tú tienes que pedirle al Señor lo que tú quieres, como quieres que Él sea, también debes recordar que tú tienes que ser lo que estás pidiendo. Wow. Entonces, este tiempo de espera te va a ayudar para que te prepares, porque cuando llegamos ya al matrimonio, o sea, no es fácil llegar al matrimonio sin una preparación, pero cuando tenemos este tiempo, porque esa es la oportunidad que tienen muchas jóvenes hoy en día, ¿sí? Que conocen la palabra de Dios, que conocen ya los mandamientos de Dios y sus promesas que son maravillosas, ¿sí? De prepararse y decirle al Señor, Señor, yo quiero que mi esposo sea un hombre virtuoso con todo lo que le estás pidiendo al Señor. Pero luego decirle al Señor, Señor, yo también quiero ser esa mujer virtuosa, esa mujer que es paciente, esa mujer que es bondadosa, esa mujer que ponga a mi esposo en primer lugar, esa mujer que busque la felicidad de mi esposo, esa mujer que se entregue a él con un amor desinteresado, como dice 1 Corintios. Sí. 1 Corintios 13, que el amor es bondadoso, no mira lo suyo, no es rencoroso, todo lo da. Bueno, eso es lo que el Señor quiere que nosotras pidamos. Dios quiere que tú le pidas los dones del Espíritu. Aquí tengo el versículo, 1 Corintios 13, versículo 4 al 10, vamos a leer. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Esa frase me encanta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, nos quedamos con los primeros versículos que hablan del amor, pero ¿a quién no le gustaría ser amada así, no? Con un amor que no hace nada indebido, que no se irrita, que no guarda rencor. Así que podemos tomar esto incluso y orar por nuestros esposos para que el Señor trabaje en eso en su carácter. Padre, te pido que le des a mi esposo un amor que sea sufrido, un amor que sea benigno, que no guarde rencor, que no tenga envidia, que se goce de la verdad, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera. Tan importante eso, porque justo estamos siendo solteras que esperan. Padre, te pido por ese soltero que espera que tienes para mí, que todo lo soporta. Y esto yo creo que fue una de las partes cruciales en este podcast de lo que hemos hablado, mami. Ser lo que le estamos pidiendo a Dios que sea nuestro esposo. Entonces, ser también o convertirnos, orar para que nosotros tengamos ese amor sufrido, ese amor que todo lo espera y que todo lo soporta. Y cuando decimos que todo lo cree, a veces como que pensamos que todo tengo que creerle yo a Él. No, se está refiriendo a la promesa del Padre, que todo lo cree. Porque cuando tú esperas en el Señor, confías en Él, entonces todo lo que Dios te va a dar es bueno. Y tú crees, esa es la promesa del Padre. Y crees que ese hombre es virtuoso, porque le crees a Dios. Y es ahí donde se plasma ese amor incondicional. Amén, amén, amén. Hermoso. Y me hace pensar también en no solamente estas virtudes, sino tal vez las habilidades. Si le estás pidiendo al Señor un esposo que sea ordenado, que sea organizado, que tenga estos dones, también nosotras formarnos para tener esos dones. Linz siempre dice algo muy importante y es que un 9 debe casarse con un 9, un 10 debe casarse con un 10. Y si tú estás pidiéndole al Señor un 10, un completo de todo, check, tú también debes esforzarte por formarte de esa manera para que tú también puedas ser esa mujer virtuosa que ese hombre virtuoso está pidiendo. Así es. Esa es la forma como las jóvenes deben pedirle al Señor.
Yo quiero esto, Señor. Yo quiero que mi esposo, mi futuro esposo, tenga estos dones. Pero recordar que cuando le pides a Dios que tú quieres que tu esposo tenga esos dones, esas virtudes, también debes pedirlas por ti, para que tú también te des a esa relación virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice que hace bien a su marido y nunca le hace mal. Y eso es maravilloso. Es hermoso ver cuál es el propósito tan grande que el Señor nos ha dado como mujeres. Ya no estoy hablando de manera individual, sino como mujeres. Esos dones que el Señor nos ha dado para crear un hogar, para que una casa deje de ser casa y se convierta en hogar. Tenga ese calor de hogar, tenga ese carisma, esa habilidad que Dios nos dio. Mujeres, cuán hermoso es de hacer de algo que está frío, algo caliente, Amén. Algo bello, algo hermoso. Y me encanta el diseño que Dios creó para nosotras por esa razón. Y hablando de lo que estabas comentando, mamá, eso me trae a la mente un versículo, que nosotros solo vemos la viga en la paja en el ojo de nuestro vecino, pero no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Y eso nos puede pasar cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo por nuestros esposos. Quiero que sea esto, pero no estoy viéndome a mí. No estoy viendo la viga que está en mi ojo. ¿Cuántas cosas yo tengo que mejorar? Y eso nos mantiene ocupadas. Sí, es algo muy importante en el tiempo de la espera porque podemos desesperar. Así que aprendiendo todo esto sobre la oración, sobre cómo orar por mi esposo, creo que nos va a mantener ocupadas orando y también nos va a mantener ocupadas formándonos, creciendo, desarrollando mejor nuestro carácter, puliendo nuestras emociones, enfocándonos en trabajar en nosotras mismas para cuando llegue ese hermoso varón que el Señor tiene para cada una de ustedes. Qué tiempo tan productivo, qué diferente se siente la espera cuando la miramos desde ese punto de vista. Así es. Y me hace recuerdo a la reina Esther. Hablemos un poco de la importancia de la oración y el ayuno. Mamá, ¿es importante ayunar por tu esposo? Así es. Es importante ayunar por nuestro esposo, porque cuando ayunamos morimos un poquito a nosotras. Le damos a Dios la oportunidad de que trabaje en nuestro carácter. Es tan importante ayunar. Es tan importante que lleguemos a la presencia del Padre y le digamos al Señor, Padre, tú no necesitas que yo ayune, tú no necesitas que yo haga sacrificio, pero yo, Señor, hoy día voy a ayunar. Voy a ayunar porque tengo una petición para ti. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes el anhelo de mi alma, Señor. Tú sabes que yo quiero formar una familia. Tú sabes que yo quiero tener hijos, Señor. Pero no quiero, Señor, hacerlo fuera de tu voluntad. Quiero hacerlo dentro de tu voluntad porque yo confío en ti que tú tienes un esposo para mí. Entonces Señor, yo voy a ayunar por mi esposo. Donde quiera que se encuentre, ayuno por él. Oro por él, para que tú lo bendigas, para que tú, Señor, formes su carácter, para que tú, Señor, trabajes en él, para que tengas ese encuentro personal con él. Y también, Señor, prepárame a mí. Prepárame, Señor, para que yo cuando tengamos ese encuentro, nos encontremos, Señor, y podamos ambos darnos el uno para el otro. Estar en la misma etapa, en el mismo momento. En el mismo crecimiento. Amén. Espiritual. ¿Y cuál es el secreto del ayuno? Porque a veces es un poco difícil de entender. ¿Qué es lo que cambia el ayuno? ¿Por qué el Señor ha mandado en su palabra ayunar? ¿Por qué es tan importante el ayuno para los creyentes en la palabra del Señor? ¿Y por qué la reina Esther ayunó? ¿Qué había detrás del ayuno? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que despierta el ayuno? La dependencia de Dios, que también lo vemos nosotros en el ejemplo de nuestro amado Mesías, el ayuno. Y él incluso dice la palabra que él se retiraba a orar y en ayunas. Entonces es importante ayunar porque estamos demostrando que dependemos de Dios, que no dependemos de nuestras propias fuerzas. Recordemos a la reina Esther. Ella dijo, yo voy a ayunar 3 días. Y le pidió al pueblo que también ayunara por ella 3 días antes de presentarse al rey. ¿Para qué? Para que Dios la pusiera en gracia con el rey. Y podemos ver a través de la historia de la reina Esther que Dios escuchó la oración de Esther y de todo el pueblo del pueblo judío. Por eso es muy, muy importante el ayuno. Y con eso podemos nosotros incluso, con esta historia, podemos fortalecernos. Yo voy a ayunar por mi esposo. Porque si Dios escuchó a la reina Esther, también me va a escuchar a mí. Porque Dios no cambia. Los tiempos de Dios no cambian. Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y como dije, tenemos el ejemplo de nuestro amado Mesías. Si nuestro amado Mesías nos dio un ejemplo, qué lindo es seguirlo. Ayunar entonces nos recuerda que no dependemos de la comida, no dependemos del agua, no dependemos de nosotros mismos. Dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Qué hermoso. Sí. Amén. Qué lindo recordatorio. Entonces, solteras que esperan a orar y a ayunar, ya tienes muchas razones para orar,
muchas cuestiones que pedirle a nuestro Padre y ahora tienes el recordatorio de la importancia de ayunar para recordarnos a nosotras mismas que dependemos de Dios. Ahora vamos a esa parte muy esperada para las mamás, las madres como yo, porque yo tengo mi pequeño Sakai y desde ya quiero estar allí doblando rodillas por su esposa, y sé que hay muchas mamás que tal vez ahora ya tienen sus hijos jóvenes y ya hay hijos que están buscando activamente una esposa, o mamás que están embarazadas, o mamás que tienen a sus niños pequeños, y el tiempo pasa rápido. Hoy son bebés, hoy Sakai tiene 6 meses, pero mañana va a tener 20 años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una madre puede orar por la esposa o el esposo de su hijo o hija? Qué pregunta tan profunda que me haces, Abigail. Escucharte también decir que ya estás preocupada por la futura compañera de Sakai teniendo recién 6 meses es muy hermoso. Es muy hermoso que una madre se preocupe por el futuro de su hijo, de su hija. Entonces la idea de orar por su compañero o compañera refleja un profundo amor y deseo que su futuro esté lleno de bendiciones. Entonces la oración es un acto de fe que puede influir desde el principio, aun cuando es pequeño, incluso antes de que nazca. Orar por su futuro compañero no solo es una manera de entregarle su vida emocional a Dios, sino también de pedir que Él guíe y cuide a la persona con la que la hija o el hijo compartiría su vida en el futuro. Amén. ¿Y cómo debo hacerlo? ¿Tienes alguna guía práctica? Como madre, ¿debo hacerlo, no sé, en las mañanas, en las noches, cuando está chiquito, cuando está grande? ¿Desde cuándo? Hablemos desde cuándo. ¿Desde cuándo debo orar por mis hijos? Bueno, desde ahora. Este es el momento. Hoy que entiendes la gran necesidad de orar por los futuros esposos de tus hijos. Esposas, esposos. Si estás embarazada, por ejemplo, si son pequeños o ya son grandes, este es el momento de empezar a orar por el futuro esposo o futura esposa de tu hijo. Ahora bien, si consideramos, mira, Abby, si consideramos el pasaje de Proverbios 18:22 que menciona que el que haya esposo haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Este es un proverbio tan hermoso que podemos interpretarlo como una manera de pedir a Dios por la protección y la guía en el futuro de tu hija o de tu hijo, incluso antes, como dije, de que nazca. Si ya está, pide a Dios por ese esposo que habla Proverbios 18:22. En el caso de tía Abby, ya pensando en la futura esposa de Sakai, es bueno empezar ahora, porque está escrito que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Amén, amén. Qué hermoso, mamita. Y podemos confiar en que el Señor responde nuestras oraciones y que son esas semillitas que vamos dejando en nosotros y en nuestros hijos al vernos orando por sus esposas o sus esposos. Creo que desde allí deja ya una guía, un ejemplo de cómo orar por ellos. Y no sé si tú te acuerdas, mamita, cuando estabas en esta temporada, ¿cómo te sentías al ver a tus hijos que todavía no se habían casado? ¿Sentías urgencia de orar por sus esposos? ¿Te sentías nerviosa tal vez porque no sabías con quién se iban a casar? Bueno, mi experiencia. Cuando yo ya entendí esta palabra, comprendí nuestra dependencia de Dios. Entonces, desde ese momento, yo comencé a orar por el esposo de Maru y por la esposa de mi hijo Ronald. Tú no habías nacido aún. Entonces yo empecé a orar por ellos. Señor, yo decía, Señor, bendice al esposo de mi hija, Señor, donde quiera que se encuentre. Es aún pequeño, es un niño, pero Señor, yo te pido que lo guardes y lo cuide de todo mal. Lo mismo hacía con la esposa de mi hijo y gracias a Dios he sido muy bendecida. Cuando tú naciste o cuando ya estabas en mi vientre, ya el Señor me dio la bendición de saber que estaba embarazada, desde ahí puse mano en mi vientre. Señor, donde quiera que esté, porque en primer lugar no sabía si era mujer o era varón, Señor, bendice al esposo de mi hija o tal vez, Señor, sea varoncito, a la esposa de mi hijo. Guárdalo y cuídalo, Señor. Desde ahí empecé a orar. ¿Por qué? Porque cuando oramos, es algo muy bonito, porque cuando oramos por los compañeros de nuestros hijos, uno tiene una experiencia especial. El orar por ellos es una experiencia especial, ¿por qué? Porque muchas madres se preguntan, bueno, si mi hijo es pequeño,
es muy pequeño para orar por su futura esposa, como que siempre lo vas a ver pequeño y nunca lo vas a ver grande. Entonces, como que resulta medio raro, pero no es así, no es así. Hay que orar por ese futuro esposo de mi hija o futuro esposa de mi hijo. Hay que orar, hay que pedir al Señor que Él pues crezca, que sus padres enseñen, les inculquen el amor del Señor. Y pueden crecer en principios sólidos de amor, de respeto y sabiduría, recordando que la vida está llena de tantos desafíos. Y al orar por el futuro esposo de nuestros hijos, aunque estén pequeños, estamos pidiendo a Dios que cumpla sus propósitos con su vida. Amén, amén, me encantó, mamita. Qué honor ser madre también, para poder orar sobre nuestros hijos, así como han orado cada una de las mujeres virtuosas de nuestra familia, así como han orado las mujeres virtuosas de la Biblia. Ahora nosotros tenemos el honor de continuar con ese legado, de continuar con ese ejemplo y seguir siendo esas mujeres de oración. Estas nuevas generaciones que somos bendecidas por mujeres como tú, por esas matriarcas que nos recuerdan que vale la pena seguir al Señor, vale la pena entregarle tu vida al Señor, tu familia, tus hijos y tus generaciones. Gracias, mamita, por haber estado aquí en este podcast hoy de Solteras que Esperan, donde hablamos de la oración. ¿Te gustaría decir algo antes de cerrar? Así es, Abigail. Algo que quiero recalcar antes de cerrar este espacio es que la oración también fortalece la relación entre madre e hija. Es muy importante, ¿ah? No solo es un acto por el futuro, sino también una forma de profundizar la conexión con ella. Orar juntas por esta causa es de gran bendición para tu hija y también para ti. Esto es muy importante, orar juntas con su hija, arrodillarse delante del Señor y ser partícipe de su oración. Esta relación se fomenta, se fortalece entre madre e hija, que es muy importante. Y la palabra del Señor dice que donde están 1 o 2 congregados en su santo nombre, Amén. Allí está Él. Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo es. Ahora yo viéndome como madre decirle a tu hija o a tu hijo, vamos a orar y ayunar mañana a tal hora, te veo para orar por tu esposo o tu esposa. Así que mamás que nos escuchan y solteras que esperan cuando tengan sus hijas, cuando ya vean esa promesa del Señor cumplida, ya les haya dado a su esposo y ahora estén ahí con sus hijos, decirle esto hermoso, vamos a orar por esa esposa o ese esposo que Dios, tu Padre, tiene para ti. Gracias por haber estado aquí, mamita. Te amamos, todas las solteras que esperan, estoy segura que ya te aman, que ya te quieren y estoy tan contenta de haber podido compartir este tiempo contigo hoy y compartir todas estas buenas noticias con las mujeres alrededor del mundo. Y nos vamos con 2 versículos. El primero, Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada. Pon tu nombre ahí. Abigail, no te inquietes por nada. O tu nombre, mamita. Esther, no te inquietes por nada. O el nombre de la soltera que espera que me está escuchando. Dani, no te inquietes por nada. Yami, no te inquietes por nada. Eli, no te inquietes por nada. Micaela, no te inquietes por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias por haber estado aquí en este episodio número 11 de Solteras que Esperan. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Solteras que Esperan.